Dios eligió a Israel como su pueblo. Entonces, en el capítulo anterior veíamos a qué hombres eligió, cómo los eligió y para qué los eligió, cuál era su vocación. Bien, pues ahora veremos más detenidamente. Un día, Abraham era un hombre humilde pastor. Escuchó el llamado de Dios para que dejara su tierra. Dios le ofreció a Abraham la salvación de su pueblo y éste le prometió fidelidad. Luego, Isaac. Isaac heredó esa promesa de Dios. Y ahora es Isaac el responsable de esa promesa, la cual le transmitió a su hijo Jacob. Ambos han llevado una vida ejemplar. Eran fieles a Dios y confiaban en su palabra. Luego nos habla la historia de Moisés, un pueblo esclavo casi por 400 años en Egipto. Un pueblo que exclamaba a Dios: Señor, por favor, ya queremos ser libres de esto. Dios escucha su clamor y allí elige a Moisés para que Moisés, en compañía de Aarón, saquen a ese pueblo de la esclavitud. Elige entonces Dios a Israel para que después de todo eso que ha sentido, su humillación, su esclavitud, de ahí formar un pueblo limpio, puro, que ahora es Israel. Luego vienen los profetas, y con los profetas Dios ayudó a Israel para que ellos fueran fortificando su fe, para que cumplieran los preceptos, para que vivieran como Dios quiere que vivan los hijos de Él, como quiere que vivamos los hijos de Él. El Éxodo es un llamado a la libertad y a la liberación. Veamos por qué. Este pueblo vive como esclavo en Egipto, el pueblo de Israel. Gracias a Moisés es liberado. ¿Liberado cómo? Tienen que pasar muchísimas cosas, muchas plagas, muchas cosas que hicieron ver esa presencia de Dios. Pero los egipcios no la veían, ellos pensaban que era algo distinto. Su arrogancia, su soberbia y su orgullo nunca les permitió ver a Dios en todas las cosas que estaban pasando y que todo tenía un objetivo. Entonces el pueblo sale de Egipto, atraviesa un mar, se separan las aguas, son separadas y el pueblo atraviesa por la mitad de esas aguas, como en señal de limpieza y de pureza, de que esto ya acabó la esclavitud. Aún así, el pueblo de Israel tiene que caminar 40 años por el desierto. Y en esos 40 años surge de todo. Muchas veces el pueblo se quejaba: hoy qué vamos a comer, hoy qué vamos a beber, va a llover, va a ser calor, va a ser, en fin. Era una queja diaria. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor nos hubiéramos quedado allí. Dios escuchaba todo esto. Y a través de Moisés les enseña que para que obtengan la libertad tienen que sentirse libres también. Dios los alimenta a través del maná, de la leche, la miel, la misma carne que llega ahí en la especie del codorniz, para que ellos se alimenten. Dios nunca los abandona en todo ese proceso. Y estando allí, le ordena Dios a Moisés que suba al monte del Sinaí, porque Él, siendo un Padre misericordioso como lo es, quiere que el amor y la verdad prevalezcan también en el hombre, en el ser humano. Y entonces por esta causa Dios le da un regalo a Moisés para que a través de él llegue a la humanidad entera: los 10 mandamientos. Vamos a recordar un poco en dónde están. Deuteronomio 5, del 1 al 22. Y en síntesis, Moisés había guiado al pueblo de Israel en su huida de Egipto.
Al llegar al monte Sinaí, Dios lo había llamado para entregarle la ley que los israelitas debían obedecer. Sin embargo, el encuentro entre Dios y Moisés tomó varios días. Y el pueblo empezó a impacientarse en medio del desierto. Los israelitas pensaron que Dios no estaba con ellos y que Moisés los había engañado. Aarón escuchó las preocupaciones de los israelitas y decidió construir un ídolo de oro en forma de becerro para que lo adoraran y le pidieran guía. De repente todo el mundo se olvidó de Dios y su promesa. Desobedecieron la ley y celebraron una fiesta para el ídolo. Al olvidarse de Dios, no pasó mucho tiempo antes que todo tendiera a la maldad. Dios vio lo que pasaba con su pueblo y le ordenó a Moisés llevarles la ley que le había transmitido. Al bajar del monte donde estaba, Moisés se encontró a su pueblo fuera de control y furioso lanzó las tablas de la ley y éstas se rompieron. Moisés reprendió a su hermano por permitir la desobediencia y le comunicó al pueblo las palabras de Dios. Algunos lo siguieron, los otros murieron, pues no confiaron en el Señor. Moisés pidió perdón por el pueblo de Israel ante Dios, y el pueblo, arrepentido, prometió ser obediente. Dios volvió a entregarle las tablas de la ley a Moisés, y esta vez se las dio al pueblo de Israel como muestra de la alianza con Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El monte Sinaí, las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos, la conquista de Canaán, luego vienen los reyes en el pueblo de Israel. Todo esto es producto de una bellísima historia de salvación que no es como una historia o un cuento, es casi una historia personal, casi una historia de experiencia de vida. Es de un pueblo que se salva, es de un pueblo que en la manifestación de Dios mismo, presencia real en nuestras vidas, busca salvación. Y estar todo este capítulo que vemos sobre el llamado a la libertad y a la liberación. Luego vamos a hablar de los profetas.